Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad Ciencias Económicas, carrera de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Grupo número 4 de la asignatura Finanzas Internacionales dictada por el economista Ernesto Rodolfo Cano More. Sus integrantes son Macías Zambrano Fabiola Brigitte, Marzano Sacón Nicole Estefanía, Moreira Zamora María Vigney, Salazar Gómez Sonia Macarena y Suárez Ávila Rita Damari, pertenecientes al sexto semestre paralelo A. Tema a tratar: leasing internacional. ¿Qué es? Proceso, origen, requisitos, uso y ejemplos. ¿Qué es el leasing? Leasing internacional. Etimología. El vocablo inglés leasing surge del verbo to lease, que significa arrendar o alquilar, pero que conlleva características especiales respecto del arrendamiento tradicional. Definición de leasing. El leasing es una operación financiera integrada generalmente por el contrato de compraventa de un bien de capital productivo que se celebra entre la empresa de leasing y el fabricante o proveedor del mismo, y el contrato del leasing propiamente tal que une a la empresa de leasing con el usuario. ¿Qué es el leasing internacional? El leasing internacional es la operación en la que el arrendador y el arrendatario se encuentran en países diferentes. Es una alternativa financiera, mediante la cual una persona natural o jurídica adquiere en arrendamiento financiero bienes muebles o inmuebles que requiere para su operación, mediante un contrato a cambio del pago de un canon periódico de arrendamiento. Contenido mínimo de los contratos. Todo contrato de arrendamiento mercantil o leasing debe contener los siguientes datos. A. Tipo de contrato. B. Detalle de los bienes a ser arrendados. C. Declaración de que los bienes son de propiedad de la arrendadora. D. Plazo forzoso. E. Valor del canon de arrendamiento especificando cada uno de los rubros que le componen. F. Valor residual. G. Causas de terminación del contrato financiero y contratación del seguro contra todo riesgo. Importancia. 1. Las empresas de leasing financian capital para que las empresas adquieran bienes de capital modernos que permitan obtener mayor productividad y así competir en el mercado nacional o internacional. 2. Las empresas usuarias pueden obtener el uso del bien que necesitan, sin disponer de capital, y una vez instalados y en pleno funcionamiento, el mismo bien se autofinancia para los mayores ingresos obtenidos con su utilización. 3. La empresa usuaria se adapta a la vida económica del bien, ya que al fijar el plazo de duración del contrato intenta utilizar el bien dado en leasing solamente en el periodo en el que se ofrezca una productividad más elevada. 4. El leasing o arrendamiento mercantil sirve para financiar actividades económicas y las relacionadas con el proceso productivo. Leasing operativo. Consiste en el arriendo a largo plazo de vehículos, maquinarias y equipo, lo que además incluye la gestión y administración de los mismos. Esto permite que las empresas que contratan dicho servicio liberen recursos materiales y humanos para dedicarlos completamente a la actividad principal de su negocio. Leasing financiero. Es una operación de financiamiento mediante la cual una institución financiera adquiere un bien que previamente ha seleccionado quien solicita la realización de la operación y que el banco entrega a esta persona, bien sea natural o jurídica, para que lo use a cambio de un canon con opción de transferencia de este activo al final de pago.
aunque al final esta persona puede optar por no comprarlo y este bien seguirá siendo de la institución financiera. Procesos de leasing internacional. Características. Típico. Es aquel que se haya regulado y valorado por el derecho positivo. Principal. Es el que cumple con un fin propio, sin relacionarse con otro contrato, ya que es independiente. Consensual. Es un medio de financiamiento al servicio de la empresa para actualizarla. Oneroso. Tiene partes que sufren un sacrificio patrimonial para recibir una ventaja. Conmutativo. En el acto de estipulación del negocio, cada parte valora sobre la ventaja y el sacrificio que resulta de su celebración. Duración. Es el tiempo determinado que cumplen las prestaciones. Prestaciones recíprocas. En vista de que la empresa de leasing es acreedora de los cánones y deudora de los derechos, y la usuaria es acreedora de los bienes y deudora de los cánones. Personas intermediarias. El arrendador o el propietario del inmueble puede ser una persona natural o jurídica o compañía anónima que se dedique habitualmente a los arrendamientos. Este dará el goce del bien inmueble o la cosa en arrendamiento al interesado en mutuo convenio. El arrendatario es una persona natural o jurídica que toma el bien materia del arrendamiento con opciones de compra según lo pactado previamente, o al vencimiento puede ser restituido el bien al su arrendador. Proceso de leasing internacional. Acuerdo de compra y venta del bien entre el proveedor y la empresa. La solicitud de leasing y la autorización y formalización del leasing se realiza entre el banco o entidad de leasing y la empresa. El pedido del bien se realiza entre el banco y el proveedor. El suministro e instalación del bien, la conformidad del arrendador y el pago del proveedor se realiza entre las tres partes. Opciones del deudor. El cliente cuenta con tres opciones: devolver el bien, la prórroga o la compra de dicho bien. Si el cliente decide la opción de compra, tiene el pago de la última cuota y este bien pasa a ser un activo fijo. Leasing financiero. Arrendador. Son las sociedades financieras o filiales de bancos. Duración del convenio. Puede ser a largo plazo o por convenios de 3 a 5 años para bienes muebles, o convenios de 20 a 30 años para bienes inmuebles. El carácter del contrato es irrevocable por ambas partes. La finalidad es ofrecer financiamiento. Elección del material. Es por parte del arrendatario en cualquier proveedor o fabricante. Tipo de material. Bienes específicamente técnicos. Utilización del material. Ilimitada. Conservación y mantenimiento del material, a cargo del arrendador. Amortización del activo, en un solo contrato con un único usuario. Obsolencia, la registra el arrendatario. Riesgos del arrendatario, son técnicos y el riesgo del arrendador son financieros. Leasing operativo. El arrendador son los productores, distribuidores o importadores de bienes. La duración del convenio es a corto plazo, convenios de 1 a 3 años para bienes muebles. Carácter del contrato. Es revocable por el arrendatario con previo aviso. Finalidad. Ofrecer un servicio. Elección del material. Por parte del arrendatario de los disponibles para arriendo del arrendador. Tipo de material. Bienes estándar. Utilización del material. Limitada. Conservación y mantenimiento del material. A cargo del arrendatario. Amortización del activo. Puede ser en varios contratos con varios usuarios. Obsolencia. La registra el arrendador. Registro del arrendatario. Ninguno. Riesgo del arrendador. Técnicos y financieros. Flujograma de arrendamiento financiero, método directo. Empieza con la elaboración de estudios previos, técnicos y financieros para el proyecto de arrendamiento de un activo.
Sigue la elección del activo y el proveedor por parte del arrendatario. Luego, prosigue la elaboración de solicitud de arrendamiento del activo. El análisis de propuesta. En caso de rechazar, finaliza el proceso. En caso de aceptar, prosigue la compra del activo, la celebración del contrato de arrendamiento, la contratación de póliza de seguro por parte del arrendador, la renovación del convenio, la instalación e identificación del activo, la entrega del bien, el uso del material en contraprestación de pago de cánones de arrendamiento, la finalización del plazo de arrendamiento. Optar por las siguientes alternativas. Puede devolver el bien y finaliza el proceso, o compra del activo y la celebración del contrato de compra-venta y la entrega del bien y finaliza el proceso. Flujograma de procesos de arrendamiento financiero directo. La elaboración de estudios previos técnicos y financieros para el proyecto de arrendamiento de un activo. La elección del activo y proveedor por parte del arrendatario. Elaboración de solicitud de arrendamiento del activo. Análisis de propuesta, aceptar, la compra del activo, celebración del contrato de arrendamiento, la contratación de póliza de seguro por parte del arrendatario, la instalación e identificación del activo, la entrega del bien, el uso del material en contraprestación de pago de cánones de arrendamiento, la finalización del plazo de arrendamiento. Optar por las siguientes alternativas. Devolver el bien. Finaliza el proceso. La compra del activo, la celebración del contrato de compra-venta, la entrega del bien y el fin del proceso. Flujograma de arrendamiento operativo, método indirecto. El fabricante o distribuidor llega a un acuerdo con la empresa de leasing para ofertar bienes o con el usuario para celebrar un convenio de leasing. Elección del activo por parte del arrendatario, la elaboración de solicitud de arrendamiento del activo, el análisis de propuesta. En caso de ser rechazada, finaliza el proceso. En caso de aceptar, prosigue la compra del activo, la celebración del contrato de arrendamiento, la contratación de póliza de seguro por parte del arrendador, la instalación e identificación del activo, la entrega del bien, el uso del material en contraprestación de pago de cánones de arrendamiento, la finalización del plazo de arrendamiento. Puede devolver el bien y finalizar el proceso o una renovación del convenio. Prosigue la compra del activo, la celebración del contrato de compra y venta, la entrega del bien y concluye con la finalización del proceso. Flujogramas de procesos de arrendamiento financiero indirecto. El fabricante o distribuidor llega a un acuerdo con la empresa de leasing para ofertar bienes o con el usuario para celebrar un convenio de leasing. La elección del activo por parte del arrendatario. La elaboración de solicitud de arrendamiento del activo. El análisis de propuesta. En caso de ser rechazada, finaliza el proceso. En caso de ser aceptada, sigue la compra del activo, la celebración del contrato de arrendamiento, la contratación de póliza de seguro por parte del arrendatario, la instalación e identificación del activo, la entrega del bien, el uso del material en contraprestación de pago de cánones de arrendamiento, la finalización del plazo de arrendamiento. Puede optar por las siguientes alternativas: la renovación del convenio o la compra del activo o la devolución del bien. En caso de comprar el activo, prosigue la celebración del contrato de compra-venta y la entrega del bien y finaliza el proceso. El origen del leasing internacional. El leasing nace de la necesidad de las compañías de usar bienes o servicios como la tecnología para el desarrollo de sus empresas, para competir con mayor y mejores productos en el mercado. Surge como una técnica de financiamiento de la empresa complementaria a las tradicionales. El leasing financiero es un negocio que fue creado en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial
Este surgió como una respuesta a la necesidad de financiamiento de pequeñas y medianas empresas que no tenían acceso al tradicional crédito de dinero. Esta fórmula de financiamiento fue recibida de muy buena forma por todo el mundo empresarial, de tal manera que su presencia terminó extendiéndose por todo el orbe. Los antecedentes históricos datan desde la Edad Antigua, específicamente en la civilización mesopotámica. Así, los sumerios ya practicaban el leasing en sus formas más primitivas hacia el año 3000 a.C. Entre los comerciantes de la época era común el arrendamiento de naves y también el arrendamiento de animales llamado oxea, con la posibilidad de poder adquirir dichos bienes en el futuro. También en la civilización griega tenemos antecedentes de incipientes prácticas de leasing sobre animales, de esclavos, minas y embarcaciones. Así los objetos arrendados en el contrato pasaban a formar parte de la empresa del arrendatario. Ya en la época contemporánea, en especial desde el fines del siglo XIX, podemos hablar con mayor propiedad de la existencia del leasing. La segunda etapa de la revolución industrial, que se caracterizó por la consolidación de la producción industrial, metalmecánica y desarrollo del negocio financiero, fue terreno fértil para el desarrollo del leasing. Así, en Estados Unidos, las grandes empresas de ferrocarriles recurrieron al leasing para financiar la adquisición de locomotoras, vagones y otros equipos. Esto permitió a estas grandes empresas construir una gran parte de la red ferroviaria del país. Luego, a principios del siglo XX, la empresa de telecomunicaciones Bell Telephone System decidió poner en el mercado sus equipos mediante la cesión de su uso con opción de compra al público general. Otras grandes empresas también usaron el mismo mecanismo: la International Business Machine, la International Sugar Machinery y la United Scout Machinery Corporation. La configuración propiamente tal de la operación de leasing financiero tiene su origen en los Estados Unidos, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en el año de 1952. El empresario de productos alimenticios Díaz Power Booth Jr. comenzó a utilizar la modalidad de arrendamientos de maquinarias con opción de compra para poder proveer la gran cantidad de suministros alimenticios que le solicitó la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Luego de esta experiencia, Booth Jr. vio en esta operación una oportunidad de negocios y fundó la primera compañía de leasing del mundo, la US Leasing, que posteriormente cambió su nombre por el de Booth Leasing Corporation. Posteriormente, en plena década de los 70, surgen grandes empresas de leasing en Estados Unidos y desde allí la práctica se ha extendido al resto del mundo, llegando a ser uno de los mecanismos de financiamiento más requeridos. Requisitos del leasing internacional. Financiación de largo plazo. Se pueden diseñar planes de pago flexibles que se ajusten a la disponibilidad de caja de su empresa. No distrae recursos de capital de trabajo en la adquisición de activos fijos. El banco le paga al proveedor anticipos durante el periodo de importación o construcción. El banco puede pagar los gastos asociados a la importación para que formen parte del costo del bien. Ventajas y beneficios con las líneas de redescuento. Un solo contrato en operaciones con anticipos. Seguridad en la adquisición de bienes usados por análisis jurídico de los mismos. Acompañamiento y soporte operativo durante la vigencia del contrato. Posibilidad de ceder el contrato de leasing a terceros.
Requisitos del leasing financiero. Solicitud del cliente. Carta del proveedor con la descripción del bien y precio. Orden de compra. Cotización del seguro. Últimos 3 balances firmados por contador público acompañados de las copias de la declaración jurada fiscal y los 2 últimos DICOSE. Pequeñas empresas, detalle anual de activos y pasivos e ingresos y egresos, certificados por contador público. Certificados de BPS y DGI, vigentes y certificados UNICOP departamental, si se trata de una sociedad con vehículos o inmuebles. Flujo de fondos proyectado por el periodo del crédito y supuestos de elaboración firmados por contador público. Estado de responsabilidad patrimonial de los socios o directores de la sociedad certificado por escribano público. Fotocopia de las cédulas de identidad. Fotocopia del contrato social o estatutos. Libro de actas. Publicaciones en el diario oficial autenticadas por escribano público con certificado de control de sociedad. Requisitos del leasing operativo. Que el arrendatario sea una empresa o profesional sujeto al IAE. Que el contrato tenga una duración mínima de 2 años para bienes de equipo y de 10 años para bienes inmuebles. Que el importe anual de amortización o recuperación del bien incluido en las cuotas no sea decreciente. Que se haga una distinción en las cuotas entre intereses y recuperación del coste del bien. Usos y ejemplos. Leasing internacional. Contrato que tiene por objeto exclusivo la cesión de usos de bienes muebles o inmuebles afectados a explotaciones agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales, e incluye necesariamente a su término una opción de compra a favor del usuario. La desventaja del leasing es que es una financiación más cara que la que ofrecen las entidades crediticias, pero tiene las ventajas de constituir un seguro contra la obsolencia tecnológica, puesto que se permite al cliente cambiar su equipo por otro más moderno, a lo que hay que añadir las ventajas fiscales. Por ejemplo, tenemos partes involucradas en el leasing internacional: 1. Exportador, 2. Importador, 3. Sociedad de leasing. Maquinarias, obras públicas. Los escenarios que intervienen en el leasing internacional aplicado a una exportación son: arrendador en país de origen. Un productor vende al comprador en otro país por medio de una empresa de leasing en el mismo país del exportador, realizando una exportación indirecta. Arrendador en país de destino. La empresa de leasing se encuentra en el país de importación, por lo cual el productor realiza una exportación directa a la empresa de leasing. Esta se le entrega al importador. Y el arrendador en un tercer país. El productor lo vende a la empresa de leasing en otro país y este lo envía al importador igualmente en otro país. Leasing operativo. Predomina el concepto de alquiler en el que el proveedor obtendrá un beneficio en función de las posibilidades de realquilar el bien. Cuando una empresa necesita vehículos o maquinarias para su funcionamiento, no siempre existe el capital necesario para invertir en la compra de estos activos. A esto denominamos el uso del leasing operativo. Las empresas que ofrecen leasing operativo son dueñas de vehículos y maquinarias que entregan en arriendo a empresas que lo necesitan con grandes ventajas comparadas con la compra entre ellos. Tener siempre vehículos disponibles, reparaciones sin costo, deducción de impuestos por pago de arriendos, libera recursos para otras inversiones, entre otras ventajas. Las revisiones técnicas y el mantenimiento periódico de los bienes es parte de la responsabilidad del arrendador y administrador del bien arrendado. Ejemplo de leasing operativo. Una empresa adquiere un autobús que tiene una vida útil prevista de 6 años por importe de 96.000, abonando además 12.000 por el mismo impuesto de circulación. Posteriormente, firma un contrato de leasing con una empresa de transporte, asumiendo el arrendador los gastos de reparaciones,
que asciende en el primer año a 1.500 y el pago del seguro de 2.000. El contrato tiene una duración de 4 años, unas cuotas mensuales de 1.800 y no existe opción de compra. Contabilizar las operaciones derivadas de la información anterior referidas al primer año de duración del contrato, sabiendo que el tipo de actualización de los flujos de efectivo es del 9,38069% anual. Solución. El contrato de arrendamiento se califica de operativo por las siguientes razones. La vida útil del activo es superior al periodo de arrendamiento. No existe opción de compra. El valor actual de las cuotas a pagar no equivale a la totalidad del valor razonable del activo al iniciarse el contrato. Para calcular el valor actual del activo se calcula primero el tipo de interés mensual. Dicho cálculo nos arroja un resultado del 0,0075. Una vez calculado el tipo de interés mensual, se calcula el valor actual de una serie de pagos de 1.800 mensuales durante 48 meses. Al calcular estos valores, nos da un resultado de 72.332,61, que es el valor actual de las cuotas a pagar. Entonces, en dicho ejemplo, podemos determinar que por la compra del autobús se determina una clasificación de activo no corriente y cuentas elemento de transporte, que ingresan en el debe 108.000 y asimismo clasificación activo corriente en la cuenta bancos, que sale en el haber un valor de 108.000. Por el cobro de las cuotas del primer año, clasificación activo corriente, que ingresa a cuentas como bancos de 1.800 por 12. Esto nos arroja un valor de entrada de 21.600. Y asimismo, en clasificación ingresos, que se determina por la cuenta ingresos por arrendamientos y nos sale con un valor de 21.600. Dato. Si la empresa se dedica habitualmente al arrendamiento, la cuenta que procede es prestaciones de servicios. Por el pago de los gastos del primer año, clasificación, gastos, se registra con cuentas de reparaciones y conservación. Nos ingresa en el debe 1.500 y con una prima de seguros de 2.000. A su vez, obtiene una clasificación de activo corriente que se registra con la cuenta banco, en el que nos dice que sale el valor de 3.500. Y por la depreciación del inmovilizado se registra en clasificación como un gasto y en cuentas como depreciación del inmovilizado material. Nos arroja un valor de ingreso de 18.000 y la corredora activo no corriente se registra en una cuenta de depreciación acumulada de elementos de transporte con una salida de 18.000. Leasing financiero. Es una operación de financiamiento mediante la cual una institución financiera adquiere un bien que previamente ha seleccionado a quien solicita la realización de la operación y que el banco entrega a esta persona, bien sea natural o jurídica, para que lo use a cambio de un canon con opción de transferencia, es decir, una posibilidad de adquisición de este activo al final del pago, aunque al final esta persona puede optar por no comprarlo y este bien seguirá siendo de la institución financiera. Los bienes arrendados suelen ser especializados y relativamente costosos. Se puede mencionar que en esta figura intervienen tres partes: la empresa de leasing, que funciona como intermediario, el proveedor o fabricante del bien y el futuro usuario del equipo, quien lo ha solicitado previamente con características preestablecidas de acuerdo a sus necesidades en una relación implícita de mandato. Ejemplo de leasing financiero. El costo de un bien de capital de $800.000 con una duración de 6 meses y con un valor de opción de compra al vencimiento del contrato, equivalente al 10% del valor del costo. Suponga una tasa del 4% efectivo mensual y que el canon de arrendamiento es vencido. Solución. La ecuación de valor está dada por 800.000 menos 4% más 80.000, todo esto dividido para 1 más 0,04 que multiplica menos 6. Esto nos arroja un valor de 140.548,57. El pago que realiza la empresa por el arrendamiento financiero de bienes representa un gasto y por lo tanto es deducible de impuestos, produciéndose un beneficio fiscal. A continuación, una tabla de amortización que es igual a una tabla de leasing.
Como podemos observar la siguiente tabla, en el periodo 0 tenemos una opción de compra de 800.000. En el periodo 1, una opción de compra de 691.451,43, un interés de 32.000, un canon de 140.548,57 y una amortización de 108.548,57. Como podemos darnos cuenta, en cada periodo la opción de compra varía y su canon se mantiene constante, al igual que la variación surge en el interés. Y para el último periodo, el periodo número 6, tenemos los 80.000 en opción de compra, un interés de 8.482,64, un canon de 140.548,57 y una amortización de 132.065,93.